Me gusta ver el bastidor antes de todo. Sé que estos que pido a la medida son de la mejor calidad, pero me gusta darles una checadita para verificar cualquier cosa antes de empezar el boceto y la base de color. En este video les comparto el proceso de mi primer retrato al óleo. Siempre empiezo por acondicionar mi espacio de trabajo, teniendo todo lo que necesito al alcance sin tener que levantarme de mi asiento para no tener interrupciones. En lo personal me siento bastante cómodo usando la cuadrícula, así que en la mayoría de mis pinturas la uso. Me funciona mucho en cuanto a las proporciones y para que la escala quede adecuada. Al iniciar una pintura, una vez que tengo trazado el dibujo, que no importa si es algo general, desprolijo o no tan preciso, ya que eso lo logro con la pintura. Procedo con una base de color muy diluida con solvente sin olor para fijar el grafito y no se corra o manche con las pinceladas de óleo, y además me permite aplicar mejor la pintura. Para este retrato no fue la excepción, solo que no grabé esta pequeña parte, pero se logra apreciar en el video. Dependiendo de las necesidades de cada obra, esta capa de base a veces suelo aplicarla con más pigmento o más cubriente, por así decirlo, pero siempre utilizando únicamente diluyente, en mi caso solvente sin olor. Para este punto ya tenía preparada mi paleta de colores, solo olvidé grabar. Empiezo por el fondo y luego con un pincel pequeño, comenzando por los tonos más oscuros de la piel hasta llegar a las zonas más iluminadas. Si requiero oscurecer algunas zonas, lo puedo hacer sin problema. Honestamente, jamás me imaginé que terminaría haciendo retrato también. Una de mis tías confió en que me saldría bien y me animé a hacerlo. Ya había creado otros retratos en grafito, pero no en óleo. Debo decir que me gustó mucho, ya entendí la magia detrás de esto. Siempre me preguntaba el por qué tantos eligen el retrato como su tema principal o por qué se especializan en ello, y ahora ya lo sé. Creo que de ahora en adelante incluiré más retrato en mi obra y así ir mejorándolo cada vez más.
Para integrarlo a mi tema habitual, convertí el moño que tenía en una flor, y aparte hace honor a su apodo, Luciflores. Tío Luciflower, si ves esto, gracias por el encargo y hacerme crear mi primer retrato. Me gustó mucho el resultado que obtuve. Sinceramente me sorprendí a mí mismo, me superé a mí mismo. Creo que eso es lo importante y sobre todo que superé el temor que tenía. Así que, reto superado. Así que díganme, ¿qué opinan ustedes de mi primer retrato al óleo? ¿Les gusta o no? ¿Estarían felices de tener uno? Déjenme en los comentarios qué les pareció. También, si este formato de video les gusta, el proceso en cámara rápida, el ángulo, etc. Los estaré leyendo y tomando en cuenta. Gracias por ver un video más.